En este video vamos a estudiar el concepto de centro de gravedad y centroides. ¿A qué se refiere este tema? Bueno, vamos a hablar, cuando decimos centro de gravedad, nos estamos refiriendo a que la fuerza de gravedad de la Tierra actúa sobre cada partícula de un sólido. Entonces, todas las fuerzas de gravedad serán simultáneamente paralelas a las dimensiones del cuerpo si estas son pequeñas respecto a la Tierra y tendrán una resultante cuyo valor será igual a la suma de todas las fuerzas y que denominamos peso del cuerpo. A ver, vamos a ver. Esto lo pueden seguir leyendo ustedes en sus apuntes. Imagínense ustedes que tenemos una placa de acero que tiene un peso de bastantes kilos, 1000 kilos. 1000 kilogramos fuerza, obviamente. Lo que acabamos de leer es que si nosotros partiéramos esta placa en pedacitos, por ejemplo aquí la dividí en 8, cada pedazo tendría un peso. Y el peso es una fuerza. El peso de un cuerpo se define como la fuerza con la que la Tierra atrae al cuerpo hacia el centro de ella. Entonces, fíjense, aquí lo dividí en 8, pero podría haberlo dividido en 16, en 32, en 64. Cada pedazo que yo dividiera tendría un peso. Un peso es un vector, por eso lo estoy dibujando con una flechita y le estoy poniendo la letra W de peso en inglés, weight, peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, peso 5, etc. Aquí puse 8. ¿Qué pasa aquí? Aquí podemos ver entonces que tendríamos un sistema de fuerzas paralelas. 8 fuerzas paralelas. Y acabamos de ver nosotros en el teorema de momentos que las fuerzas paralelas pueden ser sustituidas por una resultante. Donde entendemos cuál es la resultante, pues la suma de todos estos valores, pero con el teorema de momentos encontrábamos su punto de aplicación. Entonces imagínense que esa barra yo tenía 8 pesos pequeños, su resultante es un peso total y se aplica en un punto que podemos encontrar mediante el teorema de momentos o teorema de Varignon. Pues bien, ese punto donde se considera aplicado el peso del cuerpo recibe el nombre de centro de gravedad. Entonces, ese punto es en el que se considera que está concentrado todo el peso del cuerpo. Aquí, aunque por acá tengamos estas partes que pesan, que tienen peso también del lado izquierdo y del lado derecho, esta barra se comporta como si su peso estuviese concentrado nada más en ese punto. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Si les decía, imagínense ustedes que tienen una regla, para que no sea tanto una viga, y ustedes colocan aquí su dedo y pueden equilibrar la regla, y la regla se puede mantener en equilibrio con que ustedes pongan una fuerza aquí sosteniéndola, a pesar de que tiene peso estas partes. Eso se debe a que el cuerpo se comporta como si todo su peso estuviera actuando en un punto llamado centro de gravedad. Bueno, en este apunte ustedes tienen aquí la forma experimental de un cuerpo irregular, cómo podemos encontrar su centro de gravedad. Pero el objeto de este video no es encontrarlo experimentalmente, sino calculándolo.
Les pido que esto lo lean, porque esto lo podríamos haber hecho en laboratorio, pero bueno, las condiciones no se permiten. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a hacer. Repito entonces, ¿qué es el centro de gravedad? Es el punto en el que se considera concentrado todo el peso de un cuerpo. Y ahora vamos a ver el concepto de centroide. Centroide, dice, los cuerpos geométricos, al carecer de propiedades físicas, carecen de centro de gravedad. ¿A qué se está refiriendo esto? Se llama centroide al punto donde estaría el centro de gravedad, o sea que podemos considerarlo como el punto donde se considera que está concentrada el área total del cuerpo. A ver, vamos a ver. Imaginen ustedes que tuviéramos una placa rectangular de acero. Esa placa rectangular de acero tendría un peso. Pero si yo esa placa nada más la dibujo, hago un dibujo de ella, pues ese dibujo no tiene ningún peso. Pero el punto en donde se encontraría el centro de gravedad, en el dibujo se conoce como centroide. Por eso dice que ahí que el centroide es el punto en donde se considera que está concentrada el área total del cuerpo. Porque esta figura no tiene ni volumen ni peso, nada más tiene área. Y entonces el centroide es el punto en el que se considera que está concentrada toda el área de la figura. Ahora dice aquí, los centroides de ciertas figuras comunes se encuentran perfectamente definidas. A continuación se indica la localización de los centroides de algunas de ellas. Esto quiere decir que los centroides de figuras pues, ya han sido estudiadas y nos dicen que un rectángulo, este es el centroide donde se considera que está actuando toda el área del rectángulo y que si el rectángulo tiene base por altura, esas son sus dimensiones, que las coordenadas del centroide son XC, quiere decir abscisa del centroide, está a la mitad de su base. Entonces de aquí a la mitad está la abscisa. Y la Y está a la mitad de su altura. Aquí, ahí está. Entonces, con esta figurita que tenemos, nosotros podemos encontrar el centroide de figuras ya muy conocidas. Por ejemplo, el círculo me dice que está al centro, que la abscisa XC está en 0 y que la ordenada YC también está en 0. O sea que el centroide de un círculo se encuentra en el centro. Y así vamos a ir viendo. Triángulo rectángulo, si tiene una base B y una altura H, me dice que la abscisa del centroide está aquí a un tercio de la base. De aquí para acá, un tercio. Y a un tercio de la altura, de aquí para acá. Así se mide la abscisa de aquí para acá y la ordenada de aquí para acá. Y entonces aquí ustedes van a ver en esta hoja que tenemos la localización de centroides de un semicírculo, un cuarto de círculo, una media parábola, un triángulo isósceles, un triángulo escaleno, un sector circular. Bien, ¿para qué queremos hacer esto? Porque el objetivo que vamos a perseguir en este cálculo de centroides es que podamos calcular los centroides de figuras compuestas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aprovechando que ya conocemos los centroides de algunas figuras que vimos en esa tablita de hace un rato, vamos a considerar que cuando tengamos figuras compuestas lo vamos a poder calcular de esta manera. A ver, dice aquí, consideremos una placa de acero uniforme como se muestra en la figura. Deseamos conocer su centro de gravedad. O sea, vamos a suponer que es una placa que tiene peso.
para lo cual dividimos la figura en dos rectángulos y en un triángulo. Y con la ayuda de nuestras tablas de centroides, ubicamos el centro de gravedad de cada uno de los tres elementos que hemos dividido. Entonces, fíjense, nos están diciendo que tenemos aquí una placa y nosotros la vamos a dividir de esta manera. Fíjense aquí, como si trazáramos esto para acá, y nos decimos, tenemos un rectángulo de peso 1, aquí trazamos esto, y decimos, tenemos un rectángulo de peso 2, y un triangulito de peso 3. Y, muy importante, trazamos un sistema de coordenadas cartesianas, X, Y, que encuadre perfectamente a la figura. Y entonces vean, por favor, este peso 1, aquí está, tiene una coordenada x1. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues vamos a un rectángulo y vemos que está a la mitad de su base. Así de fácil. Bueno, en el segundo rectángulo tenemos un peso 2 que está a una distancia x2. ¿Cuál es esta x2? La mitad de su base. Y este triángulo está a una distancia x3 que sacaremos conociendo esta dimensión del rectángulo y luego este pedacito lo buscamos en nuestras gráficas y vemos que para un triángulo está a 1/3 de la altura y entonces encontramos este x3. ¿Para qué nos sirve esto? Fíjense bien, dice aquí, en este caso, para calcular momentos con respecto al origen de las coordenadas, los brazos de palanca son las abscisas x1, o sea, este peso, que es una fuerza, este es su brazo de palanca 1, peso 2, x2, peso 3, x3. Dice, y acuérdense, como es un sistema de fuerzas paralelas, yo sé que puedo sustituirla por un peso, una resultante, peso total, con un punto de aplicación. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo encuentro el punto de aplicación? Pues aplicando el teorema de momentos. Aquí está. La resultante por el brazo de la resultante es igual a la sumatoria de momentos con respecto a un punto de todas las fuerzas. En este caso, la resultante será el peso total, porque es la suma de todos. El brazo de la resultante será abscisa del centroide, XC, en donde está ese brazo. Y la sumatoria de momentos será peso 1, aquí, por X1. Peso 2 por su brazo de palanca X2, peso 3 por su brazo de palanca X3. Y entonces, al sustituir esos valores y aplicando el teorema de momentos, me dice que el centroide, la abscisa del centroide es peso 1 por X1 más peso 2 por X2 más peso 3 por X3 dividido entre el peso total, porque aquí el peso total que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo. Y de esa manera encontramos la abscisa, en qué punto es donde está aplicado en este caso, el centro de gravedad, porque estamos hablando que tienen peso. Esta fórmula habla de 3 elementos. ¿Qué pasa si tenemos más de 3 elementos? Pues vamos a generalizar esa fórmula. Les decía que al generalizarla, nosotros dividimos en 3 elementos, peso 1, x1, peso 2, x2, peso 3, x3. Si hubiera más sería peso 4, x4, peso 5, x5, etc. Entonces decimos peso n, xn entre el peso total. Y xc me da la abscisa del centro de gravedad. Ahora, esa figura que vimos hace un rato la vamos a girar a 90 grados
Y el sistema de coordenadas nos va a quedar de esta manera. Vean, por favor. Ahora, al girarlo, yo tengo el eje de las X aquí y el eje de las Y acá. Entonces, ahora tendría el peso 1 con una Y1. Acá está. Peso 1 con una Y1. Peso 2 con Y2 y peso 3 con Y3. Aplicando el mismo procedimiento, llegamos a la conclusión que la ordenada de el centro de gravedad sería peso 1 por Y1 más peso 2 por Y2 más peso 3 por Y3 más peso N por Yn entre el peso total. Sin embargo, dijimos que nosotros íbamos a trabajar únicamente con centroides, con áreas. Entonces, en lugar de peso, pongo área 1x1, área 2x2, área 3x3, etc., área nxn entre área total. Y esta fórmula, esta, es la que me va a dar la abscisa del centroide. Y vamos a ver esta otra figurita, esta otra formulita, me va a dar la ordenada. YC, área 1 por Y1 más área 2 por Y2 más área 3 por Y3 más, etcétera, si son más, área N por Yn entre el área total. Y esto, YC, es la ordenada del centroide. Entonces, conociendo la abscisa del centroide y la ordenada del centroide, estamos ubicando la posición del centroide de una figura compuesta. Entonces, estas fórmulas, si bien aquí les expliqué cómo se obtienen, no me interesa mucho el que lleguemos a cómo se obtuvieron, sino cómo se aplican. Vamos a aplicar ahorita en unos ejemplos cómo se aplican estas ecuaciones para encontrar el centroide de una figura compuesta. Vamos a hacer este ejercicio para realizar en clase y, como les decía, lo que me interesa es que veamos cómo se aplican estas fórmulas. Vean, por favor. Esta misma figura donde sacamos las ecuaciones, aquí la estoy poniendo con ciertas dimensiones. 40 centímetros, 90 centímetros, 15 centímetros, y aquí están todas sus dimensiones. Y me dice, calcular el centroide de la siguiente figura compuesta. ¿Qué quiere decir? Que vamos a querer encontrar dónde estaría su centro de gravedad si fuera una placa. Pero como nada más es un dibujo, ¿en dónde está el centroide? O sea, ¿dónde está localizada toda el área de esta figura? Aquí, primero yo les hacía el problema y después veíamos la solución. Aquí lo voy a hacer al revés. Dice, de este ejercicio se puede concluir el método para calcular las coordenadas del centroide. O sea, primero voy a ver qué pasos debo de seguir y luego lo voy a ejecutar. Primero, número 1, uno de los más importantes, encuadrar la figura en un sistema de coordenadas cartesianas dentro del primer cuadrante. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trazar coordenadas Y y X para que quede la figura dentro del primer cuadrante. Después, dividir la figura compuesta en las que conozcamos la ubicación de su centroide. ¿Cómo voy a conocer la ubicación del centroide? Pues con la tablita de centroides que vimos, que de un rectángulo, que de un círculo, que de un cuadrado, etc. 3. Ubicar el centroide de cada figura en que hemos dividido a la figura compuesta. Calcular las áreas A1, A2, A3 y área total e indicar sus respectivas coordenadas X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Sustituir en las ecuaciones. Está muy simple aparentemente, pero vamos a ver cómo se hace. Venimos acá. Aquí está la figura. Primer punto, encuadrarla en coordenadas X, Y. Ya lo hice. Dividir
la figura compuesta en figuras que yo conozca su centro de gravedad. ¿Qué hice aquí? Aquí tracé esta línea. Y entonces me quedó un rectángulo que le llamé área 1, otro rectángulo de aquí a acá que le llamé área 2 y un triángulo que le llamé área 3. Ahorita vamos a ir viendo cómo se utiliza esto. Para eso, aquí dibujé las fórmulas que voy a utilizar. XC, la abscisa en C es área 1, X1, más área 2, X2, más área 3, X3, entre el área total. Eso quiere decir que necesito conocer el área 1, el área 2, el área 3, la abscisa X1, X2, la X3. Y acá, para encontrar la ordenada YC, necesito área 1, Y1, área 2, Y2, área 3, Y3 y el área total. Entonces, como yo dividí la figura en área 1, vamos a ver cuánto sería de área 1. Es un rectángulo, base por altura. ¿Cuánto tenemos de base? 40 centímetros. ¿Cuánto tenemos de altura? Veo acá que esta altura es de 80. Entonces vengo y digo, a ver, aquí mi área 1 es 40 por 80. Me da 3200 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Y a esta área 1 le encuentro su abscisa 1. Me voy a la figura que vimos y vemos que el centroide se encuentra a la mitad de su base. Yo necesito, esta es, ¿cómo se mide la abscisa? De este eje acá. ¿Cuánto mide esta distancia? Bueno, pues si esto mide 40 y el centroide de un rectángulo está a la mitad de su base, esta distancia será la mitad de 40, o sea, 20. Aquí venimos. Área 1, X1 vale 20. Y de una vez pongo cuánto vale Y1. Para conocer Y, yo tengo, la Y me la dan de aquí hasta acá. Por eso es importante ponerle el eje X y el eje Y. Este punto, ¿cuánto mide en Y? Bueno, primero parto de aquí. En un rectángulo es la mitad de su altura. La mitad de su altura la altura es de 80, eso quiere decir que la mitad es 40. De aquí para acá son 40. De aquí para acá son 40. Estoy midiendo en Y. 40 más 30 y 30, 60. Entonces, fíjense, de aquí a aquí son 60 y 40, son 100. Y1 vale 100 centímetros. Ahora me voy al área 2. Aquí está. El área 2, este es el punto en rojito, está a la mitad de su base y a la mitad de su altura. Esta base son 40 y 90, 130. De aquí a acá, 130. La mitad son 65. Entonces, de aquí a acá son 65. Pongo que X2 vale 65. ¿Y cuánto vale Y2? Pues de aquí para acá. ¿Cuánto es de aquí para acá? Pues la mitad. Y la mitad es 30 y 30, 60. La mitad es 30. Y2 entonces vale 30 centímetros. Y así continúo. Ahora voy con... perdón, pero no calculé el área. El área 2 es esta distancia, vemos aquí, de aquí para acá, 40 más 90 son 130. Entonces esto es 130 por esta distancia, que es la altura 60. Acá está. Entonces, área 2, 130 por 60, me da 7,800 centímetros cuadrados y ya habíamos visto cómo sacábamos X2 y Y2. Ahora vamos al área 3. El área 3 es un
triángulo, su área es base por la altura entre 2. Aquí está. Su base son 60. Aquí está. 30 y 30 son 60. Esta es su base. Esta es su altura. De aquí a acá. Vamos a ver cuánto dice que es. 15. Ah, bueno, entonces es 60 por 15 entre 2. Me da 450 centímetros cuadrados. Ahora voy a ver X3. A ver, pero antes de poner X3 tengo que poner en dónde se ubica el centroide de un triángulo. Aquí. Y voy a mis figuras y veo que está de la base a la mitad y a la altura a 1/3. A 1/3 de la altura, o sea, a 1/3 de 15. Entonces, ahora mido cuánto vale X desde aquí hasta acá. Ah, bueno, pues entonces yo veo que de aquí a acá son 40 y 90, 130. De aquí hasta acá, 130. Y después, 15 entre 3 me da 5. Entonces, 130 y 5, 135. Pongo que X3 vale 135 centímetros. Y luego, Y3. ¿Cómo mido Y3? Pues de aquí para acá. ¿Cuánto mide? 30 centímetros, porque está a la mitad. Y3, 30 centímetros. Entonces, se dan cuenta, ya tuve área 1, área 2, área 3, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Me falta el área total. Bueno, pues aquí aprovecho el área 1 más el área 2 más el área 3 me da el área total. 11.450 centímetros cuadrados. Y entonces ahora sustituyo en esta fórmula área 1 por X1 más área 2 por X2, etc. Vengo aquí y digo, área 1, 3.200, según vimos ahí, por X1, 20 centímetros. Área 2, 7.800, por X2, 65 centímetros. Más área 3, 450, por X3, 135. Si se dan cuenta, arriba son centímetros cuadrados por centímetros, me va a dar centímetros cúbicos. Y dividido entre el área total, que son 11.450 centímetros cuadrados. Hago las operaciones y me dice que la abscisa del centroide es 631.750 centímetros cúbicos entre 11.450 centímetros cuadrados. Hago la división y me da 55.17 y las unidades en centímetros. Vamos a YC, que es área 1 por Y1, aquí otra vez. Área 1, bueno, pues las áreas 1 ya las tenemos aquí, 3.200, nada más vamos a ir viendo la Y1, son 100 por 100, más área 2, que ya la teníamos, por Y2, por 30, más área 3, que ya la teníamos, por Y3, 30 también, y dividido entre el área total. Otra vez hago la operación, y el resultado me dice que está a 49.56 centímetros. ¿Qué pasó aquí? Entonces, fíjense, conociendo los centroides en rojito, que fueron de las figuras que puedo ver en mis gráficas, yo encuentro que el centroide de toda la figura se encuentra a 55.17 en X y a 49.56 en Y. Esas son las coordenadas del punto, porque encontré que XC era 55 y YC 49.56. Esto quiere decir que si esto fuera una placa y tuviera peso, aquí estaría concentrado todo el peso de esta figura compuesta. Y nosotros podríamos equilibrarlo colocando una fuerza contraria en este punto. Pero ahorita, como hemos calculado nada más centroides, toda el área de esta figura compuesta se encuentra como si estuviera concentrada en este punto. Ese es un primer ejercicio. Entonces vean cómo se aplica la fórmula. Vamos a hacer otro ejercicio.
Hagamos pues el segundo ejercicio que se encuentra en la página 18 de sus apuntes, en donde vemos que tenemos una figura compuesta en forma de F. Esta línea azul no existe, yo la acabo de poner. Viene aquí, 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 se viene para acá, se viene para acá, se viene para acá y se viene para acá. Nos dice calcula el centroide de la figura compuesta. Entonces, otra vez, primer paso. Debo de poner un sistema de coordenadas cartesianas porque voy a estar midiendo abscisas y ordenadas. Y esas no las puedo medir si no existe un sistema de coordenadas cartesianas que encuadren a la figura en el primer cuadrante. Y aquí la pongo y ya la figura me queda en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas. Luego, divido la figura en figuras que yo sepa que están en la tablita y que me pueden decir en dónde está su centroide. Entonces yo tracé esta línea azul. Y dije, voy a agarrar esta área 1 que es todo este rectángulo. Esta área 2 que es este rectángulo. Y esta área 3 que es este rectángulo. Entonces esa F la convertí en 3 rectángulos. Y ahora, ya que los convertí, veo en dónde está el centroide del área 1. Aquí son 20 centímetros por ¿cuánto? 30, 70, 90, 100. Este rectángulo tiene 100 de altura, 20 de base. Según la tablita, el centroide, que es este rojito, está a la mitad de su base. Si de aquí a aquí son 20, lo tengo que poner a la mitad, o sea, aquí serían 10. ¿Sí? Y si de aquí a aquí son 100, la mitad deberían de ser 50. ¿Está claro? Eso lo estoy poniendo por apoyándome en la tablita de centroides. Este otro rectángulo tiene aquí, bueno, tiene de altura 10. ¿Cuánto tiene de base? A ver, vamos a ver. De base tiene 40 más 20, 60. 60. Eso quiere decir que de aquí a acá deben de ser 30, la mitad de su base, y de aquí hacia arriba, 5, la mitad de su altura. Ya coloqué en qué parte está el centroide del área 1 y en qué parte está el centroide del área 2. Voy al centroide del área 3. El centroide del área 3 tiene 40 centímetros de base, quiere decir que de aquí a aquí hay 20, y 40 centímetros de altura, quiere decir que de aquí a aquí también hay 20. Muy bien. Una vez hecho eso entonces repito los pasos. Primero, colocar el sistema de coordenadas cartesianas. Segundo paso, dividir la figura en figuras comunes que yo sepa que están en mi tablita para poder ubicar sus centroides. Aquí en rojo, este y este. El centroide de 1, el centroide del área 2 y el centroide del área 3. Y después, aplicando las fórmulas. ¿Qué fórmulas? Pues las que acabamos de ver hace rato. XC, área 1, X1, área 2, X2, más área 3, X3. Y si hubiera más, área 4, X4, eso ya lo vimos. Entonces ya vimos que tengo que encontrar área 1, X1, Y1, área 2, X2, Y2, área 3, X3, Y3 y el área total. Entonces me vengo a calcular esos elementos. Área 1 dice que 20 por 100. ¿Por qué 20 por 100? 20 de base por 100 de altura. ¿Cómo sé que son 100 aquí? Pues tengo que analizar de aquí. Son 30, 40, 70, 20, 90 y 10, 100. Ese es el área 1. 20 por 100 me da 2000 centímetros cuadrados. Ahora, X1 dice que es 10 centímetros. X1 es la abscisa de aquí para acá.
Si esto vale 20 y está a la mitad, según las figuritas, esto es 10. Entonces le pongo x1 igual a 10. Y1. ¿Cuál es Y1? Y1 es de aquí a acá. ¿Cuánto mide esto? Pues si el rectángulo mide 100 y está a la mitad, quiere decir que esto mide 50. Entonces ponemos que Y1 vale 50. Vamos con el área 2. Aquí está el área 2. De altura tiene 10, de base tiene esto. Vamos a ver cuánto vale eso. Vale 40 más 20, 60. Entonces el área 2 es base 60 por 10 de altura, 600 centímetros cuadrados. Y vamos a X2. Aquí vimos que eran 60. De aquí a acá son 60. Entonces, la mitad de aquí a aquí son 30. Más esto que son 20, acuérdense, son 50. X2 es 50. Y Y2 es desde aquí hasta acá. Entonces son 30, 40. 30 más 40, 70, más 20, 90. Pero aquí ya no son 10, de aquí arriba nomás son 5. Entonces la Y3 es 95. Pongo Y3 igual a 95 centímetros. Y2, perdón, 95 centímetros. Y voy con el área 3. Base por altura. ¿Cuánto es su base? 40. ¿Y su altura? 40. 40 por 40. Área 3, 40 por 40, 1600 centímetros cuadrados. Voy con la X3. X3 es desde el origen, desde este eje de las Y hasta acá. Si esto vale 40 de aquí a aquí, la mitad es 20. 20 más esto, ¿cuánto vale esto? Otros 20, quiere decir que la X es de 40. X3, 40 centímetros. Y Y3, me dicen que es 50. ¿Cuál es Y3? Pues desde este eje hasta acá. ¿Cuánto vale? Pues vamos viendo. De aquí a aquí, 30. Y luego, de aquí a aquí, la mitad de 40 son 20. 30 más 20, 50. Ahí está. Y entonces ahora ya aplico mis fórmulas nada más. Me falta calcular el área total. Hago la suma de área 1, área 2 y área 3 y me da 4200 centímetros cuadrados. Y entonces ahora vengo. Área 1, 2000 por X1, 10. Más área 2, 6000 por X2, 50. Más área 3, 1600 por X3, 40. Y todo dividido entre el área total, 4200 centímetros cuadrados. Arriba, como son centímetros cuadrados por centímetros, todo este resultado me da 114,000 centímetros cúbicos. Entre 4200 centímetros cuadrados, los cúbicos y los cuadrados se van, me queda 1 centímetro. Me queda 27,14 centímetros. Y ahora voy a encontrar la ordenada. Otra vez, área 1, 2000 por Y1 por 50, más área 2, 600 por Y2, 95, más área 3, ¿dónde estás área 3? Acá estás, 1600 por 50. Ahí está. Otra vez, hago las operaciones y me da 56,47 centímetros. Eso quiere decir que la X, la abscisa C, que es la abscisa del centroide, y la ordenada del centroide valen esto. Vengo acá y los pongo.
de aquí para acá debe de tener 27.14. Y de aquí para acá debe de tener 56.42. Este es el centroide de toda la figura compuesta. Y si esto fuera una placa con peso, ahí estaría el centro de gravedad de toda esa figura. Bueno, con esto terminamos el tema de centroides. Les voy a mandar unas asignaciones para que practiquen estas fórmulas y este procedimiento. Seguimos en contacto.